Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema dramático. De esos que nos dejan con el corazón en un puño y que, sinceramente, nos hacen pensar en lo volátiles que pueden ser a veces las relaciones, incluso las más sólidas. Ya saben, a mí me encantan los chismes del mundo del espectáculo, y hoy vamos a sumergirnos en una noticia que sacudió a los fans de Ander Erzel y Kerem Bürsin. El momento de pánico y desesperación que vivieron, según los rumores, cuando Ande fue encontrada inconsciente en su casa. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este, donde analizamos a fondo las noticias más jugosas de tus celebridades favoritas. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el drama. La noticia, como les digo, corrió como la pólvora, y el impacto fue inmediato. Hande Erzel, la querida actriz turca que conquistó nuestros corazones con su papel en Love is in the Air, fue encontrada inconsciente en su hogar. Imagínense la escena, la preocupación, el pánico, la incertidumbre, un torbellino de emociones que se apoderó de todos los que se enteraron de la noticia. La noticia, desde luego, comenzó a circular rápidamente por las redes sociales, desatando una ola de especulaciones, oraciones y buenos deseos. Según lo que se ha filtrado, la persona que la encontró fue, bueno, ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Algunos medios apuntan a que fue alguien cercano a ella, alguien que la conoce muy bien, y eso inmediatamente nos lleva a Kerem Bürsin. Y es que aunque ya no están juntos oficialmente, la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de conversación constante. A pesar de la ruptura, la química entre ellos es innegable y muchísimos fans, todavía sueñan con una reconciliación. Las señales, los rumores, las miradas, todo alimenta esa esperanza. Así que, volviendo al tema central, la pregunta que se hizo todo el mundo fue, ¿quién la encontró? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué pasó? La incertidumbre, como suele ocurrir en estos casos, fue la peor enemiga. Los detalles lamentablemente son escasos, y muchas de las cosas que circulan son especulaciones basadas en fuentes anónimas, fuentes cercanas que a veces, hay que admitirlo, pueden ser más propensas a alimentar el morbo que a proporcionar información veraz. Pero aún así, la información que tenemos, aunque sea poca, nos pinta un cuadro bastante dramático, uno que nos permite, al menos, imaginar la magnitud de la situación. La preocupación de Kerem, dicen, fue total. Se habla de una reacción de pánico, de una desesperación genuina al ver a Hande en esa situación. Imagínense la angustia, la impotencia, la necesidad de actuar, de hacer algo, de ayudar. La sola idea de ver a una persona que quieres, con la que compartiste tantos momentos, en una situación tan vulnerable, es aterradora. Y si a eso le sumamos la incertidumbre de no saber qué está pasando, la ansiedad debe ser inmensa. Se comenta que Kerem se mantuvo cerca, preocupado, pendiente de la situación. Algunos rumores incluso hablan de llamadas a emergencias, de un apoyo constante hasta que Hande recuperó la consciencia y fue atendida por los profesionales. La mente en momentos así se dispara. Los recuerdos, las emociones, todo se mezcla en un torbellino. Recordar el pasado, los momentos felices, la complicidad, todo se vuelve más intenso cuando la persona que ama se encuentra en peligro. La vulnerabilidad de Hande, la incertidumbre sobre su estado, debieron ser un golpe duro para Kerem, independientemente de su situación sentimental actual. La conexión que existe entre ellos, esa chispa que el público ha percibido durante años, es innegable, y eso solo puede aumentar la preocupación. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué le pasó a Hande? ¿Por qué fue encontrada inconsciente? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores. Algunos hablan de un posible desmayo, tal vez debido al estrés, la fatiga o algún problema de salud. Hande, como sabemos, es una persona muy activa y trabajadora, y el ritmo de vida de los actores, especialmente en Turquía, puede ser muy demandante. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las entrevistas, las responsabilidades, todo puede pasar factura. Otros, sin embargo, sugieren algo más, quizás un problema de salud subyacente o incluso, por desgracia, una sobredosis. Es importante aclarar, una vez más, que esto último son solo rumores, y no hay ninguna prueba que lo sustente. Pero el hecho de que circulen este tipo de especulaciones demuestra lo sensible y delicado que es el tema.
Ande, al igual que muchas otras celebridades, ha estado en el ojo público durante años y ha tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores, las críticas y la constante exposición. La presión a la que se someten las celebridades es enorme. Las expectativas, los juicios, los comentarios malintencionados, todo puede afectar la salud mental y emocional. Y lamentablemente en algunos casos, esto puede llevar a situaciones extremas. Por eso es crucial que se hable abiertamente de la salud mental, que se rompan los estigmas y que se ofrezca apoyo a quienes lo necesitan. Es importante recordar que Ande, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad. Y que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es su bienestar. La reacción de los fans ante la noticia fue, como era de esperar, de preocupación y apoyo incondicional. Muchos enviaron mensajes de ánimo a Ande a través de las redes sociales, deseándole una pronta recuperación y expresando su cariño. Los hashtags relacionados con la noticia se convirtieron en tendencia, mostrando la solidaridad del público. Otros, por supuesto, aprovecharon la ocasión para especular sobre la situación sentimental de Ande y Kerem, y para soñar con una posible reconciliación. Las redes sociales, en estos casos, se convierten en un hervidero de emociones. La preocupación se mezcla con el morbo, la esperanza con la especulación. Es un reflejo de la sociedad, donde la fama y la vida privada se entrelazan de manera inevitable. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es la salud de Ande. Esperamos de corazón que se encuentre bien, que se recupere pronto y que pueda seguir adelante con su vida y su carrera. Y por supuesto esperamos que tenga el apoyo de sus seres queridos, incluyendo, como no, a Kerem. Este incidente, aunque trágico, nos recuerda lo vulnerables que somos todos, famosos o no. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos, con preocupaciones. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y física, y de rodearnos de gente que nos quiera y nos apoye. La fama a veces es una trampa. La constante exposición, la presión de mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad, todo puede tener consecuencias negativas. Por eso es tan importante que las celebridades tengan un círculo de confianza, que tengan a alguien a quien recurrir en momentos difíciles. En cuanto a la reacción de Kerem, me parece completamente comprensible. Imagínense el shock, la angustia, la necesidad de ayudar. Aunque no estén juntos sentimentalmente, el vínculo que compartieron durante su relación, y probablemente el cariño que aún se tienen, son innegables. La preocupación de Kerem, si es que realmente reaccionó así, demuestra su humanidad y su cariño hacia Ande. El tiempo que pasaron juntos, la complicidad que construyeron, las experiencias compartidas, todo eso crea un vínculo que va más allá de una simple relación sentimental. Y en momentos de crisis, ese vínculo se hace más fuerte. La preocupación de Kerem, su necesidad de estar cerca, de ayudar, de apoyar, es algo que muchas personas entenderían. Ahora, ¿qué nos deja todo esto? Pues nos deja con muchas preguntas sin respuesta y con la esperanza de que Ande se recupere pronto. También nos deja con la reflexión de que a veces el mundo del espectáculo puede ser muy cruel, y que las celebridades también son personas que sufren y que necesitan apoyo. Nos deja con la importancia de la empatía, de la comprensión y del respeto hacia los demás. Esperamos que Ande se recupere completamente, que pueda superar este difícil momento y que encuentre la paz y la felicidad que se merece. También esperamos que la prensa y el público respeten su privacidad y le permitan recuperarse sin presiones. Y como siempre, espero que este análisis haya sido de su agrado. Espero que hayan encontrado interesante esta inmersión en el drama que rodea a Ande y Kerem. Recuerden que este canal está dedicado a analizar las noticias del mundo del espectáculo, a desmenuzar los rumores y a reflexionar sobre la vida de las celebridades. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta dosis de drama. Como siempre, me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan de todo esto. ¿Creen que realmente Kerem tuvo esa reacción desesperada? ¿Qué creen que le pasó a Ande? ¿Creen que esto podría acercarlos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas novedades del mundo de las celebridades. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo,
y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las noticias. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!